Bien. Una discusión abierta hace un rato, y digo abierta porque no está cerrada para nada, es la de la prohibición o no, o el permiso o no, del uso de los teléfonos celulares o de los aparatos celulares o de los gadgets, en fin, en el colegio. Y hay varias dimensiones que abordar porque está el uso en clase o no, el uso en el recreo o no, en fin, bueno. Entonces, lo que queremos saber es si hay suficiente evidencia como para, tomar decisiones o analizarlo, o derechamente es algo que todavía está en ciernes. Para eso es que nos pusimos en contacto con Educación 2020 y estamos ya en línea con Consuelo Iturrieta, que es subdirectora de Política Educativa de Educación 2020. Consuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jorge. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a aclarar este tema que nos parece llamativo porque hemos escuchado todas las versiones. Pues hay colegios, para centrarnos en Chile, por ejemplo, hay colegios que prohibieron el ingreso de teléfono al colegio, digamos. Hemos escuchado experiencias de profesores que tienen una cajita en la entrada de la sala y dejan ahí todos los teléfonos en clase. Y el otro día citaba yo un estudio en Noruega que decía que efectivamente habían prohibido el uso de teléfono en clase o en el colegio, y había de alguna forma mejorado la interacción, el aprendizaje, en fin. ¿Hay suficiente evidencia como para, analizar este tema, o todavía es algo que está ahí como, qué sé yo, en desarrollo? Sí, Jorge, bueno, en primer lugar agradecerte por invitarnos a hablar de este tema, que sabemos que es un tema complejo y que está generando mucha preocupación en todas las comunidades educativas y en las familias también, ¿verdad? Efectivamente, hace poco tiempo salió este estudio en Noruega que volvió a encender todas las alarmas. Y es un estudio que permite al menos vislumbrar algunos de los problemas que hay. Es un estudio que está acotado a la población de Noruega, que claramente es muy distinta a la de Chile, pero que muestra evidencia de cómo los celulares parecieran estar afectando, ¿cierto?, tanto salud mental como capacidad de concentración, desempeño, entre otras variables. Sin embargo, y pese a este estudio, todavía hay muy poca evidencia, y la evidencia no es concluyente. Como bien tú dices, hay evidencia para todos los lados. Hay evidencia de usando la tecnología, usando aparatos celulares, en que sí se ve, por ejemplo, mejoras en el desempeño, pero son evidencias que están acotadas a un uso de una aplicación de celular, por ejemplo, en una asignatura, para cierto tipo de estudiantes, ¿verdad? Entonces en este momento no contamos con evidencia suficiente que nos permita tomar como decisiones con certeza, sino más bien son tendencias que nos permiten mirar posibilidades y también ir como discutiendo esto, poniéndolo sobre la mesa y ayudando a insumar la conversación, porque hoy día no sé si estás al tanto o si los que nos están escuchando están al tanto, pero se está discutiendo un proyecto de ley en la Cámara de Diputados sobre la prohibición del uso de celulares, y esa discusión tenemos que tratar de tenerla con la mayor altura de miras, con la mayor evidencia disponible, sí, aunque sea poca. Qué miedo la discusión, la discusión parlamentaria respecto a este tema, pero claro, bien, como tú dices, efectivamente también hay experiencias contrarias del uso del aparato como herramienta, en este caso, para ciertas clases, en fin. Pero depende tanto, porque estoy pensando, por ejemplo, que Chile tiene ciertas particularidades. Es un país súper, como se dice, heavy user en términos de la adopción de nuevas tecnologías. Hay más celulares que gente en el país. Pero no por eso es una sociedad tan alfabetizada digitalmente como la japonesa, por ejemplo, donde, no sé, pues ya tienen robots dirigiendo el tránsito y cosas de ese tipo. Entonces, pensando específicamente en los niños, al final esto es algo que es una cuestión más bien del tipo, ¿cómo decirlo?, local, o podemos universalizar este asunto, pensando en las diferencias que hay en las diversas sociedades. Sí. De todas maneras, esto es un problema mundial.
Eso es una preocupación. De hecho, creo que de la evidencia o de los documentos disponibles más recientes que vale la pena mirar es el informe de UNESCO, el informe GEM que publicaron el año pasado, el 2023, donde muestran esta problemática en muchos de los países, ¿sí? Pero ahí, en este informe, se puede ver como lo que tú dices, que primero Chile es un país que sí tiene bastante acceso. De hecho, hay una reciente encuesta también de BTR con Criteria, donde muestra que en la población que ellos encuestaron, entre 8 y 17 años, más del 90% de esos niños tienen su propio aparato celular. Entonces, es algo que existe en todo el mundo y que en Chile pareciera que también existe este problema y de una manera un poquito más acentuada, porque tenemos muchos estudiantes con este acceso y porque además tenemos otras evidencias que antes no existían. Por ejemplo, el año pasado se publicaron los resultados de la prueba PISA, que es una prueba de conocimiento que se aplica en todos los países que están inscritos en la OECD, ¿verdad? Y en esta prueba de PISA, el 51% de los estudiantes chilenos, ¿sí?, comentaban que para ellos sí era un distractor el dispositivo tecnológico, a diferencia del 30% que era el promedio de los países de la OECD. Entonces estamos hablando de que en Chile sí tenemos este problema, aunque es, como te digo, un problema mundial donde estamos preguntándonos esto en todos los países y los países están tomando distintas medidas. Acá en Chile recién se está discutiendo, como decíamos, este proyecto de ley y nosotros creemos desde Educación 2020 que la discusión ha ido madurando, ¿sí? Partieron unas primeras propuestas en que se hablaba de prohibición total del uso de celulares y ahora se está discutiendo cómo poder condensar o refundir todos los proyectos de ley presentados y avanzar más a una conversación que tiene que ver con la regulación de su uso, claro, más que de la prohibición, porque si está en todas partes tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Exactamente, negar la realidad, si al final efectivamente ya no se puede ir en contra de la tendencia o de la corriente en este caso, porque efectivamente los niños tienen teléfono, y no solamente, yo siempre digo, o por lo menos acá nosotros sostenemos que los niños nos ven, uno adulto ve esto como un teléfono con algunas funciones extras, como las aplicaciones, en fin. Pero para los niños esto lo que menos es un teléfono, es un aparato a través del cual ellos, digamos, consumen información, se informan derechamente, juegan, en fin, en algunos casos aprenden, etcétera, o hacen cosas, estimulan la creatividad, etcétera, y al final está como lo de comunicarse. Entonces, claro, también ahí hay una... Hay papás que les entregan teléfono a los hijos para comunicarse, pero para ellos en realidad la comunicación es lo último. Pero quería saber qué rol juegan los profesores, porque también, digamos, no sabría, o sea, seguramente no hay evidencia clara respecto de qué piensan los profesores, o tal vez sí. El punto es que, ¿qué rol deberían jugar ellos, digamos? Porque finalmente son ellos también los que de alguna forma deciden aventurarse en el uso de nuevas tecnologías. Estoy pensando, por ejemplo, en la inteligencia artificial, hoy que es algo que también va a entrar pronto en la discusión en términos de lo que significa acceder a información, o que derechamente la inteligencia artificial generativa te solucione problemas que antes tenías que solucionar tú con la cabeza, pero que finalmente también va a ser tapar el sol con un dedo cuando ya esté absolutamente masificada. Entonces, en fin, los profesores, ¿qué rol juegan en esta historia? Sí, antes de abordar el tema de los profesores, solo para darte ahí el punto, Jorge, uno de los problemas por los que se señala de que no hay evidencia suficiente es por el avance tan rápido de la tecnología. Entonces cuesta mucho evaluar cómo esto impacta en el aprendizaje, porque la tecnología va avanzando muy, muy rápido. Y por tanto también es un problema para docentes. No hay efectivamente tanta evidencia, pero sí este mismo informe de UNESCO que te mencionaba, que hace una evaluación en muchos países de todos los continentes, menciona que más de la mitad de los docentes, un poquito más de la mitad de los docentes declaran sentirse no competentes con su uso. Entonces, ¿cómo también hay que ponernos en esa posición, verdad? ¿Cómo vamos a pedir que los docentes también puedan hacerse cargo de esta problemática si muchos de ellos también declaran no sentirse competentes? Entonces, esa es una vía que de todas maneras acá en Chile podríamos empezar a avanzar y a discutir. ¿Cómo formamos, cómo ayudamos a que nuestros docentes tengan esas competencias para poder usar la tecnología con fines pedagógicos y que
dejemos como de que hablar en la escuela solamente del uso problemático del celular y empecemos a hablar del uso pedagógico que le podemos dar al celular. En vez de tener estudiantes que sean dependientes del celular, podamos tener estudiantes que sean competentes con el uso del celular para el aprendizaje, ¿verdad? Y para eso, efectivamente, los docentes necesitan apoyo, necesitan nuestro apoyo, y no solamente que nosotros critiquemos, sino más bien que nos pongamos en la vereda de las soluciones y veamos, ok, ¿qué se puede hacer desde el Ministerio de Educación, desde las universidades y la formación inicial docente, y desde las mismas escuelas y los docentes y las docentes que están hoy en ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo podemos abordar esto en cada una de las escuelas? Y ahí también hacemos un llamado a todos los equipos directivos, ¿verdad?, que están con este problema. Cómo desde su rol de liderazgo en la escuela pueden acompañar a sus profesores y profesoras a poder formarse, así sentirse más competentes, a poder reflexionar sobre el uso pedagógico que le pueden dar en la sala de clase, a poder usarlo de manera positiva y a no tener que solamente esconderlo, sino más bien entenderlo, usarlo en la medida en que se planifique y se prepare para eso, y también poder ayudar a ir pensando quizás un poquito adelantadamente en este uso más, como decíamos, pedagógico, es decir, cómo podemos, por ejemplo, y aquí voy a dar ejemplos muy concretos, ayudar y enseñar a estudiantes a buscar información, cómo reconocer fuentes, cómo poder tener una opinión respecto a los medios de comunicación digitales. Y así otros miles. La inteligencia artificial es uno de esos. ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial para procesar cierta información, para procesar el lenguaje, para poder programar, por ejemplo, etcétera, ¿no? Desprendo de eso, Consuelo, que en estos colegios que tomaron la medida como de prohibir el ingreso, prohibir acercarse a los teléfonos, siquiera a los colegios, aparece como una medida un tanto, no sé, aventurada, media exagerada. A ver, yo creo que en este momento nosotros tenemos que tratar de evitar ser tan como de blancos o negros, ¿verdad? Prohibir en extremo, digamos, sin tener cierta flexibilidad y autonomía de parte de los establecimientos, creemos que no va en el camino adecuado, ¿sí? Sí creemos que hay que regularlo, y también es lo que recomienda la UNESCO, y en la medida en que se regule, se puedan establecer normas para su uso, edades, funcionalidades, que haya una planificación pedagógica, como lo decimos. Nosotros en nuestros proyectos que hacemos en terreno, nosotros desde Educación 2020 trabajamos con establecimientos educativos, acompañamos a docentes en la sala de clase, y ahí sí tenemos experiencias muy positivas usando el mismo teléfono para, por ejemplo, aprender sobre una temática específica. Yo misma, por ejemplo, hago tutorías, ¿ya? Y en las tutorías uso el teléfono para poder aprender un tema, y se puede usar. Lo que pasa es que se puede usar en la medida en que tenga un fin muy específico, en que tenga un tiempo limitado, no en que el teléfono esté ahí libre a disposición para cualquier momento, para que me salte una alerta y yo me distraiga, que es el problema que relatan los docentes, o sea, los estudiantes tener, que es como la distracción, ¿verdad? Claro, y ahí se suma, por ejemplo, el hecho de que, bueno, uno pensaría que el futuro está, digamos, no en los cuadernos con lápiz, sino que en los dispositivos, tablet, en fin, y ahí, claro, también muchas veces se integra esa tecnología y al final, claro, se vuelve todo como un... Pero bueno, el tema es que, claro, como bien tú dices, tal vez el gran inconveniente tiene que ver con que la, digamos, tecnología avanza más rápido que la discusión, que es lo que está pasando en el mundo entero también hoy día con la inteligencia artificial, en fin, ni hablar de este tema. Por último, Consuelo, estamos con Consuelo Iturrieta, que es subdirectora de Política Educativa de Educación 2020, hablando de este tema de los teléfonos en las salas de clases, en los teléfonos en los colegios, prohibirlos, tomarlos como herramientas, en fin. ¿Cuál es la referencia hoy día internacional que ustedes conocen? Estoy pensando en que hace poco aquí mismo alguien nos destacaba, por ejemplo, que en Estados Unidos ya hay en la educación pública en algunos estados se está integrando ramos de programación, por ejemplo, que de alguna forma le enseñan desde muy chico a los niños que la tecnología o el desarrollo tecnológico es finalmente fundamental, es casi como entender, digamos, las bases de la república, en fin, o la importancia de la historia para la construcción del futuro de un país. Estoy pensando en que de alguna forma le están dando una visión
utilitaria y positiva al uso de la tecnología que en relación con, por ejemplo, el uso de los teléfonos podría perfectamente, digamos, ser algo así como alfabetización digital desde pequeño. Sí, mira, yo te diría que hay distintas medidas que se han tomado en todos los países del mundo, pero pocos países han tomado medidas. Eso también es importante ponerlo ahí sobre la mesa. Entonces, normalmente usamos los mismos referentes para hablar de este tema. Y nos permite también mirar cómo lo están haciendo otros países. Tú mencionas Estados Unidos, también hay casos más extremos como Francia, se puede mirar Alemania, se puede mirar Finlandia, que también lo usa con propósitos pedagógicos, el celular, y pensar en los dispositivos tecnológicos no solamente como el celular, porque de pronto efectivamente el celular puede estar siendo una distracción y nos puede estar afectando negativamente, y es algo que tenemos que seguir viendo, seguir estudiando, pero hay otros dispositivos tecnológicos que también nos permiten acceder a esta alfabetización digital que tú mencionas, ¿sí? Entonces, yo te diría que una de las cosas que tenemos que agregar en la discusión de política pública y también de las escuelas es, en primer lugar, el acceso. Sabemos que existe brecha en el acceso, no todos los estudiantes acceden de la misma manera, y ahí hay también un problema de acceso en cuanto a nivel socioeconómico, ¿verdad? Hay una brecha, y eso también se puede ver en el informe de UNESCO, de los estudiantes con mayores recursos, de los con menores recursos. Y esa brecha también se da según el entorno, el contexto y la infraestructura. Hay establecimientos que prohíben el uso de celulares, pero que pueden incorporar, por ejemplo, una tableta para alguna actividad, y hay otros establecimientos que no pueden hacer eso, ¿verdad? Es distinto regular en un liceo urbano en la región metropolitana que en una escuela rural en Guatacondo. Es muy distinto. Entonces, creemos que es importante considerar en la discusión, como les decíamos, el acceso, la flexibilidad, la autonomía de directores y directoras para tomar ese tipo de decisiones, porque además estamos hablando no solo de alfabetización digital, habilidades del siglo XXI, etcétera, sino también de estudiantes que estos dispositivos les facilitan también el aprendizaje, que son los menos, pero ocurre. Por ejemplo, niños y niñas con necesidades educativas especiales, niños y niños que tienen algún problema de salud, que requieren estar con algún dispositivo cerca, a la mano. Y además también hay otro tema que tiene que ver con el acceso, que es lo que hemos aprendido con la pandemia. Cómo los dispositivos celulares, en algunos casos, o sea, en muchos casos, la verdad, nos han abierto también la puerta a estudiantes, a poder acceder a estudiantes cuando no podemos estar presencialmente. Claro. Y en Chile la emergencia, bueno, sabemos que no ocurrió solo en la pandemia. Tenemos incendios, tenemos terremotos, tenemos inundaciones recientes. Entonces, así, la medida de la prohibición total puede ser un poco ciega a todas estas otras problemáticas que sí ocurren en nuestro país y que nos permiten conversar y mantener ciertos procesos educativos durante emergencias. Y ni hablar del acceso a volúmenes infinitos de información, digamos, que al menos uno no tenía, digamos, tenía que ir a la biblioteca. Hoy día está todo ahí mucho más fácil. Por último, Consuelo, esta sí que es la última. La discusión que mencionabas en el Parlamento está ¿en qué etapa? Ahora se está conversando a nivel de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, es decir, todavía es bastante reciente y hay que aportar. Nosotros hacemos ahí como un llamado a que nos hagamos parte de la conversación, porque esa regulación o esa ley tiene que involucrarnos a todas las comunidades educativas. Yo creo que sería una mala noticia que esto se regulara solamente a nivel de Cámara de Diputados, digamos, como en una discusión cerrada, y que la experiencia que ya existe en Chile no aportara a esa discusión. Tenemos que estar todos y todas tratando de involucrarnos en la conversación, de aportar con las experiencias positivas y negativas que tenemos en ese uso, para que podamos regular efectivamente, acoger el llamado que se nos hace internacionalmente de regular esto para la experiencia de aprendizaje, para tener experiencias de aprendizaje que sean significativas y que sean positivas de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Consuelo Iturrieta es subdirectora de Política Educativa de Educación 2020 y conversó con nosotros acerca de este tema. Los celulares en las salas de clase, los celulares en los colegios, ¿cuál es el camino a seguir? Bueno, es algo que está absolutamente en desarrollo y en plena discusión. Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Que estés muy bien.